Y hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaré resolviendo este ejercicio de lógica matemática. Nos dice, si S es verdadera y la proposición es falsa, hay los valores de P, Q y R. Entonces, antes de resolver el ejercicio es importante recordar nuestras tablas de verdad, que las tenemos por aquí. Tabla de verdad para la conjunción, para el condicional, para la disyunción y para el bicondicional. Entonces, como podemos observar, nos dice que la proposición es falsa y nos dicen que S es verdadera, es decir, S es equivalente a 1. Ahora, esta proposición, para que sea falsa, ¿verdad? Para que sea falsa, nos damos cuenta que nuestro operador principal que une a las dos partes de la proposición es una disyunción. Entonces, para que todo esto con disyunción sea falso, como podemos observar en nuestra tabla de verdad, ambas tienen que ser falsas. Entonces, decimos que R y S tiene que ser falso y acá tiene que ser falso también. Sin embargo, ya sabemos que S tiene un valor de verdad 1. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor de R para que R conjunción 1 sea falso? Nos vamos a nuestra tabla de verdad y vemos que tiene que necesariamente ser R0 para que 0 conjunción 1 nos dé un valor de verdad 0, porque si R valiera 1, entonces 1 con 1 sería verdadero y no se cumpliría que R y S tenga que ser 0. Por ende, R necesariamente tiene que tener un valor de verdad 0. Entonces R tiene que ser valor 0, valor de verdad 0. Entonces S sabemos que vale 1. Ahora bien, como podemos observar aquí está precedido por una bicondicional. Entonces la bicondicional, para que todo esto sea falso, en la bicondicional tiene que ser o el primer valor verdadero y el segundo falso, o el primer valor falso y el segundo verdadero, para que nos dé falso o falso. Entonces, como podemos observar aquí, no podríamos hallar Q y P de manera directa como lo hicimos con R. Sin embargo, podemos tantear qué valor sería Q o P. En este caso, vamos a poner un valor en Q porque es la que se repite. Entonces vamos a llamar Q igual a 0. Entonces, si Q es igual a 0, la negación de Q tiene que ser 1. Y si la negación de Q es 1, conjunción 1, esto en nuestra tabla de verdad es equivalente a 1. Entonces, esto de aquí nos va a valer 1. Y si nos damos cuenta, para que este primer P entonces Q bicondicional 1 nos dé falso, tendría que la primera ser falsa, ¿verdad? P entonces Q ser falsa, para que falso con bicondicional 1 sea falso. ¿Y qué valor debería tener P para que P condicional 0 nos dé falso, ¿verdad? P tendría que tener un valor de 1. ¿Y por qué? Vemos en nuestra tabla de verdad, si Q vale 0 y necesitamos que P entonces Q tenga un valor de 0, el único valor es el 1. P tendría que valer 1. Entonces, por ende tenemos que P tiene que ser 1, Q tiene que ser 0 y R tiene que ser 0. Ahí tenemos nuestros tres valores. Entonces vamos a hacer la comprobación para poder explicar mucho mejor. Entonces tenemos P, entonces Q, bicondicional, negación de Q y S, disyunción R y S, ¿verdad? Y eso nos dice que tiene un valor de verdad falso. Entonces P vale 1, como habíamos hallado, Q tiene que ser 0, ¿verdad? Disyunción
perdón, bicondicional, negación de 0 y S que vale 1, tiene corchetes, disyunción, R vale 0 y S que vale 1, que nos da el ejercicio, y eso tiene que ser equivalente a 0. Entonces 1 entonces 0 es 0, bicondicional, negación de 0 es 1 y 1, paréntesis, disyunción 0, conjunción 1 es 0 y eso tiene que ser equivalente a 0. Esto es una como comprobación. Entonces aquí tenemos 0, bicondicional, 1 con 1 tiene que ser 1 por nuestra tabla de verdad, 1 con 1 es 1, paréntesis, disyunción 0, y eso tiene que ser equivalente a 0. Y por último tenemos 0, bicondicional 1 tiene que ser 0, o 0 equivalente a 0. 0 o 0 es la última línea de la tabla que nos da 0 equivalente a 0, y esto comprobamos que con los valores P igual a 1, Q igual a 0 y R igual a 0 se cumple la equivalencia, 0 equivalente a 0. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de darle Q un valor de verdad 0 le hubiéramos dado un valor de 1? Entonces vamos a hacer ese análisis. A ver, recordemos que este valor tenía que ser falso, este valor tenía que ser falso también, R ya lo habíamos hallado, ese sí es fijo, ese también nos da el ejercicio, aquí tenemos ese. Ahora, como les había dicho, por tanteo, si Q le hubiéramos dado en vez de un valor de verdad 0, le hubiéramos dado un valor de verdad 1, entonces aquí hubiera sido 0, y 0 conjunción 1, por nuestra tabla de verdad, 0 conjunción 1 es 0. Y para que el bicondicional, para que la primera parte bicondicional 0 nos dé 0, la primera parte tendría que necesariamente valer 1. Pero aquí viene la parte. Para que P entonces Q tenga un valor de 1, ¿qué valor o qué valores tendría que valer P? Como podemos observar en la tabla del condicional, ya sea que P valga 0 o que P valga, a ver, ya sea que P valga 0 o que P valga 1, nuestro P entonces Q valdría 1, pero estaríamos aquí cayendo en una ambigüedad, porque no puede pasar de que, perdón, no puede pasar de que P tenga dos valores. Aquí en verdad ciertamente puede tomar ya sea 1 o 0, porque 1 entonces 1 es 1 y 0 entonces 1 es 1, pero aquí hay una ambigüedad, aquí hay dos valores para una misma letra y eso no puede ser aquí posible. Es por eso que el primer tanteo que hicimos de Q igual a 0 está correcto, porque todas nuestras letras solo tienen un valor de verdad. Entonces, por ende, para concluir con el ejercicio, entonces como respuesta final, P tiene que ser 1, Q tiene que ser 0 y R tiene que ser 0. Y ahí quedaría la respuesta final al ejercicio. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, espero que me haya hecho entender, no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.